de inversiones también existen, pero esos son, se reservan, digamos, para proyectos que van normalmente en beneficio de una comunidad, como por ejemplo carreteras, construcción de hospitales, clínicas, qué sé yo, avanzada de aduana en la frontera, etc. Hay muchos proyectos que son de la naturaleza social. Nosotros no nos vamos a meter ahí. Vamos a trabajar desde el punto de vista de inversionistas privados que, como digo, buscan rentabilidad. Y los estudios de reinversión entonces son, en el fondo, como la categoría a la cual pertenecen los proyectos, y se define entonces el proyecto como el conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas económicas que se deberían de asignar ciertos recursos de un inversionista para la producción de determinados bienes a conseguir. Y el objetivo, en el fondo, el objetivo y el propósito del proyecto al final es encontrar las ventajas y desventajas económicas que podría significar esa inversión en una nueva idea productiva. Generalmente cuando hablamos de proyectos estamos hablando de ciertas predicciones del futuro. Por ejemplo, ¿cómo somos capaces de definir que las materias primas piensan por 8 años adelante van a tener un cierto valor? O que la mano de obra se paga con un cierto valor, o imagínense ustedes la incertidumbre que genera en la evaluación del proyecto el precio del petróleo, que sabemos que sube y podemos estimar, pero no sabemos cuánto sube. Sabemos que sube, pero no sabemos cuánto sube. Entonces, siempre estamos haciendo predicciones del futuro, tanto para las inversiones como para los costos operacionales y también el precio de venta de nuestro producto. El proyecto yo lo puedo estudiar considerando que voy a vender 100 artículos y van a valer 100 pesos en el mercado. ¿Y qué pasa si los artículos no logro conseguir más de 80 pesos? ¿Qué pasa con el proyecto? Se queda... No, hay que analizar qué pasa si el proyecto es capaz de soportar esa diferencia. No cerrando a tonteador, hay que confiar. Entonces, siempre estamos haciendo predicciones, como digo, del futuro y manejando, digamos, la incertidumbre de las variables que participan del proyecto. Eso significa que, aparte de la estimación de costos relativos a la adquisición de los bienes que requiere el proyecto, también interesa la cuantía de la demanda, los precios, la reacción de los consumidores, el desarrollo de la oferta del mismo bien objetivo, posibles innovaciones técnicas, incluso el gusto de los consumidores. Ya, yo me he comentado el caso de Ford Motors, que en su momento lanzó al mercado un auto intermedio, de gama intermedia, no era ni muy elegante ni muy, digamos, deportivo, sino sencillo, sino un auto al cual se le puso mucha energía en el proyecto, y resulta que la Ford lanzó, gastó más de 300 millones de dólares en el diseño y la creación del proyecto de ese auto específico. Y nadie lo compró. Hicieron colas para máquinas de todo tipo y a nadie le interesó el auto. Y el proyecto de la Ford Motors a Tigre, sin saber por qué. Porque fue como una estampida, de los consumidores que es como que entró el diablo y no se compraron. Y fue un fracaso rotundo que está en prácticamente todos los libros de marketing, de merchandising o de qué sé yo, de estudio de mercado, casi siempre como ejemplo ese caso que fue súper notable. Nadie se explicó por qué el auto no va a no hay ninguna explicación. Lo único que la explicación es que la Ford no lo considera. Y bueno, la necesidad de estudiar preparación y evaluación de proyectos radica en que es necesario, ¿cierto?, para poder tener elementos de juicio
juicio al tomar la decisión de invertir o no en una unidad productiva nueva. Esa es en la medida que nosotros estudiamos más profundamente el proyecto, vamos reduciendo la incertidumbre, ¿ya? Vamos adquiriendo una línea de certeza para no cambiarlo. Y eso se consigue siempre estudiando responsablemente cada uno de los factores que influyen en el proyecto. ¿Ya? Y lógicamente, como dice acá, por muy bien estudiado que esté un proyecto, no podrá contener los detalles relativos a todos los elementos que inciden en él, ni prever todas las dificultades que habrá que resolver en el terreno en cuanto a organización puesta en marcha y funcionamiento. Pero el proyecto representa la base racional de la decisión de crear e instalar una empresa y ello implica la necesidad de que esté lo mejor estudiado posible. Para estudiar un proyecto existen diferentes niveles o también llamadas fases o etapas. ¿Ya? Eso es porque todo estudio de preinversión en cualquiera de sus formas es una inversión importante, hay que gastar plata. Entonces, yo no puedo llegar y ponerme a estudiar, a desarrollar, por ejemplo, los planos de arquitectura, planos de ingeniería estructural, los cálculos, la ingeniería antisísmica, mecánica de suelo, empezar a gastar plata como loco, si no sé si el proyecto es o no es. No se puede, entonces se empieza de a poco. Y uno hace una primera aproximación, después hace una segunda aproximación, una tercera aproximación y así va avanzando. No necesariamente, rigurosamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, sino que puedo meterme entre medio. Puedo empezar por la cuarta opción, por ejemplo, porque ya tengo antecedentes, tengo informes anteriores y eso por lo tanto puedo considerarlo, digamos, como antecedente para obviar ciertos estudios que ya los tengo. Entonces, en ese sentido, las fases o etapas en un estudio de preinversión se señalan acá, pueden haber otras propuestas, qué sé yo, pero en general es como que caminan de esta manera. Primero, el estudio de viabilidad es un estudio sencillo, de poca plata, que se requiere poco, se usan fuentes secundarias, especiales de información, datos oficiales que están tabulados en los anales del gobierno, en el Instituto Nacional de Estadística, que posee estudios, digamos, de cuantía de la demanda, por ejemplo, el parque automotriz, hay mucha información y se utilizan esos datos para hacer cálculos preliminares. Si esos cálculos preliminares me dicen, miren, en realidad se ve bien el proyecto, bueno, avanzo a una segunda fase. En este caso, por ejemplo, si avanzamos a la siguiente del estudio de viabilidad, pasamos al perfil de proyecto. Si el perfil de proyecto también da datos buenos, vamos al perfil avanzado del proyecto. Después podemos ir a lo que es un estudio de prefactibilidad ya con mucha más información y en la cual también nos permite desechar información que está de más y capturar información que falta. Y luego entramos al estudio de factibilidad, que es donde ya ahí tenemos el proyecto prácticamente completo y faltaría solamente la ejecución y el inicio de las obras de construcción. Así que estas son las fases o etapas, pero acá se aclara lo siguiente. Acá se dice que las distintas fases o etapas en las que se realizan los estudios de preinversión contienen los mismos estudios. Es decir, el estudio de viabilidad tendrá descripción y definición del proyecto, análisis del entorno del proyecto, habrá estudio de mercado, estudio de ingeniería, evaluación económica, análisis de sensibilidad y todo lo que tenemos en el proyecto ya que hay que tener en contenido. Ya, el perfil de proyecto, lo mismo. El estudio de factibilidad, lo mismo. Lo que cambia es la profundidad con que se estudia, el detalle con que se consiguen los datos, la forma en que se manejan los datos también. La acuciosidad con que también estudiaremos los distintos temas, que son los mismos. Por eso me dice ahí, las fases o etapas en que se realiza el proceso de inversión contienen los mismos capítulos. La diferencia radica en la calidad y profundidad de la información que se utiliza. No es necesario que todo proyecto deba estudiarse etapa por etapa.
¿ya? Depende de su naturaleza o magnitud, en qué fase se construye. Yo puedo empezar, por ejemplo, acá, pero también si yo tengo ya datos, puedo empezar acá, o puedo empezar acá. En cualquiera de sus fases, dependiendo de la información que tenga y lo que se haya recaudado anteriormente. Así que esa es las distintas fases de las cuales se hacen los estudios de inversión. Desde el punto de vista, desde este punto de vista, en el estudio de viabilidad se deben invertir recursos limitados suficientes para decidir si se avanza a la siguiente fase de la inversión. En la fase de proyecto ya se tienen todos los estudios concluidos y se pueden iniciar las etapas operativas de implementación. Esa es la última, es el proyecto en sí, y ahí es donde cerramos. Y esta cosa es importante que se lo aprendan bien, porque estas tres láminas que les voy a mostrar salen como 50 preguntas para la primera prueba. Así que ahí están condensadas todas. ¿Marcar el sistema CPT? Sí. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada, profe. Ya. Ecuación fundamental de la relación de ecuación del proyecto. ¿Ya? Ese es algo de base. Cuando se evalúa un proyecto, en definitiva, de todas las cosas y consideraciones cualitativas que son de calidad, que son conceptos, digamos, que no tienen ponderaciones numéricas, no hay monetarización del valor de esa información, se estudia primero mucho en forma cualitativa. Pero, al final de cuentas, tenemos que tener números para poder decir si hay o no rentabilidad en el proyecto. Y eso es lo que se indica ahí en esa ecuación. Los beneficios del proyecto no son otra cosa que los ingresos que soy capaz de conseguir con la operación del proyecto y los egresos. Eso es toda la ciencia. Los ingresos, ¿de dónde provienen? Tal como dice ahí el PPT, provienen de la venta de los productos o servicios que el proyecto ofrece y que la gente está dispuesta a comprar. Y ese dinero que recauda la venta de nuestros productos es el ingreso fundamental del proyecto. Existen otros valores marginales, que sería, por ejemplo, la recuperación del valor residual de los activos. Cuando se cierra el proyecto, al cabo del año 10, por ejemplo, yo tomo todos los activos y los liquido y los vendo. No sé si han visto alguna vez cuando se liquida el proyecto por el verdad. O sea, después de una instalación de faena que está 3 o 4 años, por ejemplo, montando un proyecto industrial o minero o lo que sea, termina y empiezan a liquidar todo, y no se queda un peso, todo se traduce a plata. Entonces, eso es lo mismo. Si yo tengo una camioneta, por ejemplo, que tiene una vida útil para mi proyecto de 5 años, y el proyecto es de 10, entonces al año 5 vendo esa camioneta y compro una nueva. La venta de esa camioneta corresponde a la recuperación del valor residual de activos. ¿Se fija? Ese es el concepto. O sea, no es fundamental, es marginal, pero es un ingreso. Y hay que tenerlo en cuenta. Después, en el mismo sentido, es la recuperación del capital de trabajo. El capital de trabajo es una provisión de fondos que se pone para cubrir el periodo en que el proyecto no tiene ingresos, que es durante la fase de construcción, la fase de instalación, la puesta en marcha, las pruebas iniciales, qué sé yo. Ahí hay que pagar sueldos, hay que pagar materias primas, energía y un montón de cosas, pero la empresa no recibe un solo peso por venta. Entonces, ¿quién financia eso? El capital de trabajo, que como digo, es una provisión de fondos. Es un tubo de plata que se pone ahí a disposición para pagar los gastos que significan los primeros meses de operación cuando no hay ingresos. ¿Ya? Entonces, ese capital se suministra y luego se recupera, porque cuando empieza el proyecto a rodar, empieza a generar recursos y eso entonces debería descontarse de ahí el capital de trabajo. Entonces el capital de trabajo se liquida al final del proyecto y se considera como también un ingreso. Si yo puse 10 millones de pesos al comienzo del año 1, los mismos 10 millones de pesos los recupero al final del año 10. ¿Ya? Hasta que no ha pasado nada. Me lo tiene que devolver porque yo los puse y me los devuelvo, porque es parte de la inversión. ¿Ya? Así como los activos
depreciación, el activo que es el capital de trabajo se hace recuperando el valor. El capital de trabajo se entiende claramente, por ejemplo, en la mercadería que tiene un supermercado. El supermercado invierte en activos fijos, construcciones, tremenda inversión, vehículos, maquinaria, el conservador, la especie de frigoríficos, un montón de inversiones. ¿Ya? Y además compra la mercadería, llena las estanterías con mercadería. El supermercado empieza a funcionar, funciona 1, 2, 3, 10 años, y cuando se cierra, las estanterías están llenas de mercadería, no tienen por qué estar vacías. Así tienen que estar igualmente llenas. Entonces esa mercadería se liquida y se recupera el capital de trabajo. ¿Se entiende? Ese es el proceso de... Después vamos a explicar mejor, pero entiéndanlo bien. Es una parte de las inversiones. Y bueno, después de las inversiones, los ingresos, que eran lo que habíamos señalado acá, después tenemos los egresos en la ecuación. En los egresos tenemos las inversiones y los costos. Las inversiones son todas las compras que hacemos en bienes de capital para poder producir lo que queremos producir. Y los costos son los gastos operacionales como materia prima, sueldos, salarios, remuneraciones del personal, energía, agua potable y todos los insumos que significan que son egresos. ¿Ya? Entonces, el proyecto evalúa ingresos menos egresos. Si es mayor que cero, entonces tenemos el beneficio, significa un superávit, es decir, significan utilidades a beneficio, digamos, de la inversión. Si por el contrario, los egresos superan a los ingresos, vamos a tener un déficit y tendremos que reformular el proyecto o simplemente olvidarnos de él y pensar en un proyecto nuevo. Así que sí. Así que los beneficios son ingresos menos egresos y el signo que tenga será pérdida o ganancia. Superávit o déficit. Ya la misma. Eso de la cantidad, ¿no? Depende de los ingresos, va a depender de la cantidad que venda y el precio actualmente. Entonces, ahora, en todo proyecto, si bien es cierto, yo puedo organizar la información de manera diferente. Hay proyectos que ponen el estudio de costos por separado, el estudio de inversiones por separado, el estudio de mano de obra y de organización separado. ¿Ya? Yo para mí, este enfoque me gusta más, lo veo generando con el problema de experiencia. Yo creo que los ingresos los determina el estudio de mercado. Y no hay más. ¿Por qué? Porque el estudio de mercado me dice qué voy a vender, cuánto voy a vender y a qué precio voy a vender. Y eso me lo da el estudio de mercado. ¿A través de qué? Del análisis de la oferta y el análisis de la demanda. Y toda una serie de otros factores más que hay que estudiar en el estudio de mercado. Lo concreto es que el estudio de mercado me entrega dos ingresos. Y, curiosamente, la función ingeniería del proyecto, el capítulo correspondiente a la ingeniería del proyecto, me da cuenta que ingeniería se gasta toda la plata. El inversionista va a poner 10 millones de dólares, en ingeniería se gasta los 10 millones de dólares. ¿En qué? En comprar el terreno, las construcciones, las instalaciones, abordadas, alcantarillado, maquinaria, herramientas, ¿cómo se llama? Instrumentos de medición, mobiliario, sillas, mesas, computadores, nada, sigue. Y como si fuera poco, compra las cosas, paga los salarios, qué sé yo. Entonces, ingeniería, ¿qué es lo que hace? Los egresos del proyecto. Entonces, es fácil este enfoque. Los ingresos del proyecto los da el estudio de mercado y los egresos del proyecto los da el estudio de ingeniería. Y luego, teniendo ambos datos, ¿qué es lo que hago? La evaluación económica. Ingresos menos egresos de lo que está puesto ahí en la cosa. ¿Se fija? Entonces, esto que acabo de decir viene por acá. Los ingresos del proyecto se determinan con el estudio de mercado. ¿Qué es lo que dice el estudio de mercado? ¿Qué vendo? ¿Cuánto vendo y a qué precio vendo? Más claro ya acá. ¿No? ¿Y eso qué son? Si yo multiplico cuánto vendo con el precio al que vendo, tengo los ingresos del proyecto. El resto, como dije, recuperación del valor residual de los activos fijos, eso es marginal. El grueso está en la venta del artículo que lo vende, que fabrica.
El resto son ingresos marginales. ¿Ya? El estudio de mercado se perfecciona con el análisis de la demanda y el análisis de la oferta. Consecuentemente, la brecha que exista entre la demanda y la oferta es lo que llamamos mercado potencial. Por ejemplo, si una comunidad consume 100 y los productores de la comunidad ofrecen 80, el déficit, la brecha que existe entre la demanda y la oferta son 20 unidades. De esas 20 unidades, yo me puedo hacer cargo de mi proyecto, por ejemplo, del 10% o del 20%, depende de la energía, depende de los recursos que yo tenga para poder cubrir esa demanda insatisfecha. Y a eso le llamamos mercado potencial. Y la cuota de mercado para mi proyecto será un porcentaje de esa mercado potencial. Y es todo. ¿Ya? Acá se aclara que la demanda es lo que el mercado está dispuesto a comprar y la oferta lo que las empresas venden en el mercado. ¿Ya? Esos son los dos análisis fundamentales. Entre otros, hay muchos temas a considerar en el estudio de mercado, pero eso es lo principal. La fuente de información básica para determinar los ingresos del proyecto es el estudio de mercado. ¿Se entiende eso, no? ¿Ya? Esto apréndanselo porque esta, como le digo, de estas láminas, la primera que nos pega, esta segunda, y la que viene, ¿ya? Representan como 60 preguntas en la prueba. ¿Sí? Apréndansela bien, porque de acá se pueden dar cuenta de cosas que como un remolino y salen preguntas por toneladas. Así que estudien eso, es muy sencillo. Muy sencillo. No. No, tienen que ahí Salina lo va a compartir porque está ganando la clase, así que él la va a subir a YouTube para que lo Pablo. siempre que el Pablo, no, tiene que subir la clase para poder la versión. A ver cómo se ve. A ver cómo se ve. No, claro, mucho más. Pero no la línea no verde. Casi ni se ve. Ya bueno, está claro. Acá. Los egresos, digamos, la ecuación de cálculo para la evaluación del proyecto es ingresos menos egresos. Los egresos, o sea, los ingresos los toma el estudio de mercado y los egresos el estudio de ingeniería. ¿Ya? Los egresos del proyecto se determinan con el estudio de ingeniería. Estudio de ingeniería significa estudiar cuánto invierto, las inversiones que requiero y cuánto gasto en operaciones y administración. ¿Cuánto invierto? Acá están los dos ítems, activo fijo y capital de trabajo. No se olviden que el activo fijo está constituido por todos los bienes destinados a la producción. Todos los bienes destinados a la producción. No son los bienes que yo compro para venderlos, sino que son los bienes que compro para que se queden en la empresa y me acompañen durante casi todo el proyecto. Muy pocas veces se renuevan por obsolescencia, por deterioro, por mantenimiento o por encarecimiento de la operación, se cambian los equipos, pero esos son los que permanecen. ¿Ya? Al cambiar se cambia por otro equipo similar. Entonces, la inversión en activo fijo es fundamental y se refiere a esos activos. Ya hemos señalado que el concepto de activo fijo no implica que sea un activo que no se mueva. ¿Ya? Un camión, por ejemplo, igualmente es un activo fijo. Pero claro, el camión puede estar en Punta Arenas o puede estar en Arica. Entonces uno dice, oiga, ¿y cómo digamos que es un activo fijo? Y se mueve. Pero en realidad el concepto de activo fijo es por la inmovilización del capital. La inversión que utiliza en el camión, esa es inamovible. ¿Ya? Y ese es lo que constituye el activo fijo. Y todos vienen de la misma naturaleza. Cuando yo tengo el dinero en efectivo, tengo una liquidez sobresaliente. Si ese activo que era dinero en efectivo, lo convierto en la compra de un camión, ya no, el camión no tiene la liquidez del dinero en las cajas fuertes. La caja fuerte, el banco, incluso hasta ciertos depósitos, son activos fijos, digamos, activos
que se mueve, es activo circulante. Ese activo es distinto al activo que constituye un camión o una máquina. No tiene la misma liquidez. Así que en ingeniería nosotros gastamos en los activos fijos y el capital de trabajo, que son las inversiones que hacemos para el proyecto. Y cuánto gasto en operaciones y administración tenemos los costos fijos, costos variables, gastos generales. En definitiva, digamos, quizás costos de producción y gastos generales, y que convertido también en activo fijo y activo fijo, o sea, costo fijo, costo variable. Y acá se señala, como último término, que la fuente de información para determinar los egresos del proyecto es el estudio de ingeniería. Y no hay bueno. Después viene la evaluación económica, ingresos menos egresos, en el presupuesto de operación, y obtenemos la rentabilidad. Y ahí vamos a tener todos los indicadores de la rentabilidad que se nos ocurren. Indicadores económicos, indicadores financieros, etc. Y ok, esa fue la clase pasada. Miren, por los que no vinieron, un recordatorio. Y para que la trae esa línea no viene. Entonces, ok, preguntas, dudas, algo que no cuadre, algo que no sienta incómodo, o está correcto. ¿Se entiende? ¿Cosa, no? Sí, se entiende. ¿Más o menos? ¿Sí? Sí se entiende. Hay que repasarla, sí. Ya. ¿Se entiende también? Sí, pero hay que repasarla, sí va a entrar. Hay que repasarlo. Yo voy a subir el apunte ya a varios cursos de subía. Tengo 7 secciones de evaluación de materia, así que no sé cómo, ya no voy a acordar cuál curso actual. Pero no que ustedes los conozco de chico. Me tenías haciendo como son espíritus. No, los costos fijos son aquellos costos que se pagan siempre, por ejemplo, el sueldo del gerente, el arriendo del local, esos son costos fijos, que son distintos a los costos variables, por ejemplo, la compra de materia prima, que depende del volumen de producción, es la manera de la compra. Si voy a producir 100, compro para 100, si voy a producir 80, compro para 80. Claro, así que generalmente los costos de producción, que son el personal de producción, los torneos, por ejemplo, mecánicos, operadores de máquinas, esos generalmente son costos variables, porque en la medida que yo valío la producción, valío esa necesidad personal. Aunque uno muchas veces los alumnos de ellos, o también haciendo el proyecto real, se dice, oye, pero ¿cómo si estos viejos, por ejemplo, estos 4 viejos hace 5 años trabajando conmigo? Y les pago todo desde hace 5 años, les pago lo mismo, estamos haciendo operaciones de hace 5 años. Entonces, aparentemente es costo fijo, pero no, porque la naturaleza del trabajo es el costo variable, porque es un trabajador que si yo necesito producir más, tengo que poner mucho más. ¿Me entiendes? Lo mismo con la materia prima. Entonces, desde el punto de vista de costo, se considera costo fijo aquellos, generalmente los costos que son de producción, aunque aparentemente puedan parecer costos fijos. ¿Ya? Y los costos fijos son los que se pagan, como por ejemplo el arriendo, el alumbrado, porque todas las noches yo vendo las mismas luces, que eso por año, eso es un costo fijo. Pero el consumo de energía en las máquinas ya no es fijo, porque si todo no trabaja durante un día, no tengo consumo de energía del todo, pero sí tengo alumbrado. Es una sutileza, la verdad que hay que ser bien, ¿cómo se llama? Agudo, como se dice, para observar bien, es un concepto, cuánto es costo fijo, cuánto es costo variable. Lo concreto es que nosotros siempre definimos los costos como costos de producción y costos por gastos de administración. Y una vez que tenemos el detalle de todos los costos de producción y todos los costos de administración, entonces los separamos. Los de producción que son fijo y variable, y los de administración que son fijo y variable, y los sumamos por separado. De tal modo que la suma de costos fijos más costos variables es igual que la suma de costos de producción y gastos de administración. Porque son los mismos, están ordenados de distinta manera. Están clasificados de distinta manera. Así que, bueno, eso sería por parte de la primera presentación y ahora vamos a avanzar un poco más
con estos conceptos, ¿ya? Ingeniería económica, que corresponde a un paraguas mayor de lo que es la matemática financiera. Se señala que cualquier ejecutivo de una organización tiene dos tareas fundamentales. Una de ellas es mantener los estándares, el status quo actual de la organización, para que las cosas sigan trabajando bien, que sigan funcionando bien. Pero además debe también dedicarse a mejorar esos estándares. Si hoy día la disponibilidad de mis activos es del 89%, no cometo ningún error fijar una disponibilidad que sea del 92%. Y mejorando los estándares. ¿Por qué razón? Porque las empresas que compiten al lado mío es probable que tengan programas en planes de desarrollo que lo va a hacer correr, pasar corriendo por el lado mío. Y yo estoy con el campo de mula habitual, no voy a andar muy bien. Voy a andar bien, pero necesito más. Y eso es lo que nos obliga a nosotros a aprender este tipo de disciplinas como la evaluación de proyectos. ¿Ya? Necesitamos presentar proyectos y por lo tanto debemos presentar proyectos bien evaluados. Y esos proyectos bien evaluados se consiguen con la información sistemática y el estudio acucioso del proyecto. Y esa es la tarea. Y como necesitamos aprender preparación y evaluación de proyectos para poder tener unas conclusiones científicas bien calculadas, necesitamos conocer de las matemáticas financieras. Por eso que estamos marcados en este capítulo. ¿Ya? Los ejecutivos deben estar en condiciones de preparar y evaluar proyectos de desarrollo económico para las compañías en las cuales trabajan o para emprenderse para desafíos productivos propios. ¿Ya? También los ejecutivos deben tomar decisiones a la hora de renovar equipos, que también es otra área, digamos, de la matemática financiera. No necesariamente evaluar proyectos así de inversión, sino que también, si quiero cambiar una máquina, tengo que estudiar en qué momento y en qué oportunidad me conviene cambiarla. La función del costo, del aumento del costo del mantenimiento, de la existencia de máquinas más baratas, mejores soluciones económicas. Entonces, para eso tenemos que también saber preparación y evaluación de proyectos y sobre todo matemáticas financieras. A la hora de renovar equipos, maquinaria o incluso cambiar su modelo de gestión, todo ello requiere que los ejecutivos estén preparados para usar herramientas matemáticas que les permitan tomar decisiones de manera científica. ¿Ya? Para tomar buenas decisiones, los ejecutivos deben generar muchas alternativas. Esto es un tema, digamos, que hay que tener en cuenta. Cada vez que yo me enfrento a un proyecto, voy a encontrar diversas soluciones. Es bueno estudiar la mayor cantidad de soluciones posibles, no quedarme con la primera que aparezca. Si me siguen, y si es con la puerta abierta, puedo seguir incorporando buenas ideas. Si cierro la puerta ya, termino el proceso, obviamente que no habrá que buena más. Así que siempre hay que estar dispuesto a generar muchas alternativas y después tener las herramientas para evaluar. No es bueno ni prudente quedarse con la primera idea que se nos ocurre, pero para ello se debe estar preparado para evaluar. Tal es el objetivo de la evaluación de proyectos y también, consecuentemente, saber matemáticas financieras. Y acá entramos en tierra derecha, ingeniería económica, ¿ya? Y el paraguas de ingeniería económica alberga el concepto de matemática financiera. Cuando yo hablo de ingeniería económica no hablo de ingenieros comerciales, hablo de ingenieros de verdad que estudian economía, ¿verdad? No al revés. Cuando hablamos de ingeniería económica estamos hablando de la ingeniería a la cual nos dedicamos los ingenieros. Bien claro. Conceptos. Acá vamos a ver varios conceptos que son fundamentales. Primero, costo de capital. El usuario del capital debe satisfacer los deseos de utilidad del que lo promociona. Ese punto central. El usuario del capital debe satisfacer los deseos de utilidad del que lo promociona. Es decir, yo, por ejemplo, voy al banco y pido un crédito y el banco me presta, ¿cierto? Yo 2 millones de pesos y me dice,
señor, el costo de capital es del 3,4% mensual. Y le pago, ¿cierto? Uso los 2 millones, no necesitaba alguna cosa, qué sé yo, y tengo que pagar porque el capital no es mío, es del banco, y le pago. Y por el contrario, si yo quiero y dispongo de esos mismos 2 millones y los quiero poner en un depósito a plazo, voy al banco y le digo, señor, tengo estas lucas, las quiero poner, perfecto, yo le pago por ponerlas acá en mi banco y le pago el 0,4%. Negocio redondo. El banco me cobra 3,6 y me paga 0,4, pero esa es la realidad del mercado. ¿Ya? Y siempre, entonces, que usamos capital de quien sea que sea, siempre está asociado a un costo. Esta obligación del usuario debe considerarse como su costo por usar el capital. El uso de capital no es gratuito, como tampoco lo es el uso de tierras, máquinas, herramientas o servicios. Claro, si yo, por ejemplo, tengo un departamento y lo arriendo, el arrendatario me paga 450 lucas por el departamento todos los meses. Y si yo le presto una rata equivalente, tiene que pagarme también. No es gratis. ¿Se fijan? A eso se refiere el costo de capital. Claro, algunos frescos que se con la familia, se la arreglan, ¿ya? Y luego cuando se le tocan las lucas y no le dan ni un 5 de... Pero eso son otras transacciones. En el mundo del dinero frío, digamos, de la organizacional, se paga. ¿Ya? Ah, claro, que no le cueste la unidad, pues aquí va un poquito. A ver, ahí sí. Ahí sí que sí. Ya. Cada dólar de capital debe satisfacer la utilidad esperada por su propietario. La obligación de pagar por el uso de los fondos del propietario puede ser legal como lo obliga, como la obligación contractual de pagar intereses por los fondos prestados. Estábamos hablando recién, si yo me consigo plata o me presto plata, siempre hay impuestos de por medio y además está el interés que se paga por el uso de ese capital. ¿Ya? También puede ser una obligación moral, como en el caso del uso del dinero de los accionistas. Yo soy inversionista, tengo unas lucas, compro acciones y compro acciones con la esperanza que el directorio, digamos, la gente, la administración de esa compañía, cada cierto tiempo, distribuye las utilidades a la manera de dividendo y paga y le paga a los accionistas el dividendo que corresponde al porcentaje de acciones que tengan, ¿no es cierto?, en su cuerpo. Entonces, esa obligación moral es una tasa de uso de capital que se le paga a los accionistas en la forma de futuros dividendos. ¿Okay? Incluso cuando se trata de nuestros propios fondos, tenemos una obligación de sentido común, de reconocer nuestro propio costo de capital. Al notar que el costo de una derivación dada es la utilidad que perdemos, al tener que rechazar la inversión de esos fondos, en otra parte, de esta reflexión nace el concepto de costo de oportunidad. Cada vez que yo voy a invertir en cualquier instrumento, ¿ya? Siempre estoy desechando la oportunidad de invertir en otro. ¿Ya? Así, muy simple, si invierto en un fondo mutuo en el banco BCI, pierdo la oportunidad de invertir en el fondo mutuo de tal características de Banco Silva, o de comprarme un auto nuevo, o de hacer cualquier cosa. ¿No te fijas? Yo me di 50 dólares en un mundo y no está en Corea. ¿Y? ¿Viste? Está bien, pues eso, de eso se trata, ¿no? Cuando se trata de nuestros propios fondos, tenemos una obligación de sentido común de reconocer nuestro propio costo de capital, al notar que el costo de una erogación dada es la utilidad que perdemos al tener que rechazar la inversión de esos fondos en otra parte. De esta reflexión nace el concepto de costo de oportunidad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el costo de oportunidad entonces? Cada propietario de capital tiene más de una oportunidad de invertir su dinero.
cada vez que acepta una de esas oportunidades, entonces pierde la ocasión de invertir en otra. Y así pierde el beneficio que hubiera podido obtener en esta última. Esta situación hace surgir el término costo de oportunidad. Este concepto sostiene que el capital no es nunca gratuito, puesto que la elección de un uso de capital implica el costo de perder la oportunidad de obtener un beneficio con él en otra parte. Eso es clarísimo. Nunca tengo una sola oportunidad, siempre hay varias y cuando decido por una, me pierdo la otra. Pero es el juego, digamos, de la finanza. Nuestras finanzas personales proporcionan un ejemplo apropiado de costo de oportunidad. Por ejemplo, para simplificar, supóngase que tenemos solo dos oportunidades para invertir ahorros personales. Tenemos un fondo de ahorro y una de las alternativas es invertirlos en bonos al 6% de interés y la otra en adquirir la casa en la que nos proponemos vivir. Cuando invertimos en la casa, dejamos pasar la oportunidad de obtener una utilidad del 6%. Por lo tanto, el costo de capital por el hecho de tomar la decisión de comprar la casa tiene un 6%. Es el costo de oportunidad. ¿Ya? O sea, si decido la casa, me pierdo la oportunidad de ganar el 6% del fondo que tengo ahorrado. ¿Se explica? Así que el costo de oportunidad nos señala que hasta nuestro propio dinero tiene un costo asociado. Y ese es el costo del capital. ¿Se explica? Debemos reconocer que ese es el costo del capital para financiar la compra de la casa con nuestros propios ahorros. O sea, no es que yo tenga como recurso acá, si tengo ya, compro la casa, ya no. Me pierdo la oportunidad de poner un fondo mutuo de Benjamín. ¿Se da cuenta? Esa es la cosa. Así que debemos reconocer que ese es el costo de capital para financiar la compra de la casa con nuestros propios ahorros. A causa de los costos de oportunidad, ni siquiera nuestro propio dinero es gratuito. Cada vez que usamos nuestra plata en algo, nos perdemos la oportunidad de usarla en otra cosa. Y eso refleja costo. Ese es un costo por no usarla allá y no acá. Ok. Valor cronológico del dinero. Otro concepto. ¿Qué concepto hemos visto? Partiendo con la no con la anterior de sino que lo correspondiente a la matemática financiera. Ingreso, ¿Qué definición primero? Un costo de capital. Costo de capital. ¿Ya? Después, ¿qué hemos visto más? El costo de oportunidad. ¿Ya? Ahora estamos viendo valor cronológico del dinero. Eso significa el valor del dinero en el tiempo. ¿Ya? Acá tenemos que tener claro una cosa. En evaluación de proyectos se considera que el IPC, es decir, la inflación es cero. Es decir, si yo estoy evaluando un proyecto, al comienzo del año 1 compro un tarro de café y pago por él 3.500 pesos. Pasan 10 años y voy a comprar otro tarro de café, vale igualmente 3.500 pesos. No hay pérdida de valor de los bienes. Es decir, consideramos que la inflación es cero, que el IPC es cero. ¿Ya? Para efectos de evaluación de proyecto es suficiente. ¿Por qué razón? Porque los precios generalmente van trabajando juntos. O sea, si se suben las materias primas, yo subo los precios de venta. Se sube la materia prima, se sube los precios de venta. Se sube la gasolina, el petróleo y que se va cargando al mismo ritmo. Así que ponerse a especular respecto de cuánto será la inflación 10 años después en un proyecto es absurdo. Entonces, lo más fácil es decir, el dinero es constante. Ya no se pierde, no pierde valor con el tiempo. ¿Ya? Lo que no significa que no tenga valor con el tiempo, que es distinto. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que la inflación es cero. La inflación es cero. Tampoco se considera el IVA. ¿Ya? El IVA es la misma cosa. El IVA yo tengo débito fiscal por las ventas que hago yo y crédito fiscal por las compras. Al final de cuentas, hago el balance. Débito fiscal menos crédito fiscal y la diferencia se la pago al fisco. O sea, el monto de IVA es del fisco, no es mío. Entonces yo lo que hago es actuar de cajero y recaudo el IVA
que se lo pago el plan fijo. Soy un tesorero, un cajero que recibe fondos, los tiene 10, 15 días y después se deshace de él. ¿Para qué mierda lo meto en mi análisis? Porque voy a enredar, voy a hacer un. Porque de hecho hay autores que lo hacen, ¿ah? Pero es absurdo, ¿ah? Seguramente sí. Bueno, veamos entonces este otro parámetro conocido como valor cronológico del dinero. El punto de vista fundamental que todo dinero debe proporcionar al menos el costo de capital complica el cálculo del costo de vida útil total. El concepto llamado valor cronológico del dinero simplifica ese punto de vista y proporciona una base para visualizar las matemáticas que se requieren acá en este proceso. Por ejemplo, esto puede ilustrarse mediante la consideración de un préstamo de $1000 que va a ser usado durante los próximos 4 años si el costo de capital es del 10% anual. Entonces, yo tengo, al comienzo del primer periodo, deposito $1000 al 10% anual, por lo tanto, al cabo de un año, tengo $100 que gano, en total tengo $1100. ¿Ok? Esos $1100 los pongo en el segundo año y son $1100, entonces ¿cuántos dólares me gano al final? $110. Se lo sumo a los 1100 anteriores y le quedan entonces $1210. ¿Se entiende eso, no? ¿Alguien lo entiende? ¿Ya? Es simple. Partí por 1000, llego a 1100. Empiezo con 1100, llego a 1210. Llego con 1210 y llego a 1331. Porque al poner los $1210 al 10%, la ganancia de intereses es 121. Si lo sumo a los 1210 me quedan 1331. Y ahora, al finalizar el cuarto año, deposité 1331 más los 133,1 que me gano y me quedan $1464,10. ¿Ya? Este es el proceso de interés compuesto. Esto es la acumulación del interés tanto sobre el capital como sobre el interés no pagado. ¿Se fijan? Es decir, si yo no retiro el interés que gano, ese interés incrementa el monto y por lo tanto gana lo que deposité originalmente y un poco más, que es el interés compuesto. Ahora, si yo por ejemplo lo pongo a interés simple, ¿cómo sería? Pongo 1000 y al año tengo 1100. Retiro el interés, 1100, y vuelvo a depositar 100. Pasa otro año, gano 100 más de nuevo. Lo retiro, deposito 100, o sea 1000, vuelvo a tener 100 y en definitiva al cuarto año tengo 400. Entonces, el interés ganado a interés simple serían $400. El interés compuesto serían $464,10. ¿Por qué? Porque estoy ganando intereses sobre intereses. Eso, cuando se ganan intereses sobre intereses, es el proceso de interés compuesto. Y cuando se retira el interés y no se considera como nueva inversión, entonces tenemos el interés simple. En general, las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar nosotros son de interés compuesto. El interés simple, yo me acuerdo que años atrás en Corfo usábamos eso para hacer los cálculos de amortización. Y se hacían las tablas con interés simple, era bien curioso. Pero el fondo es como lo mismo. Al final, igual le dan la cola al sistema, así que nada lo mismo. Bueno, al aplicar el concepto de valor cronológico del dinero a este ejemplo, se observa que $1000 actuales tienen un valor cronológico de 1100 un año después, 1210 2 años más tarde, 1331 3 años después y 1464,10 4 años. ¿Se fijan? Entonces, los mismos $1000 valen, al comienzo del año 1 valen 1000, al final del año 1 valen 1100. Al comienzo del año 2 valen 1100 y al final del año 2 valen 1210 y así. ¿Se entiende? A eso es lo que se le llama el valor cronológico del dinero y que nunca debe olvidarse. ¿Con qué tasa se calcula el valor cronológico del dinero? Con el costo de capital. Si
Si el interés es del 6% anual, 6% anual. Si es 10% anual, 10% anual. Dicen que la obra de construcción de las carreteras, los concesionarios se ganan el 500% de la rentabilidad. Durante 6 años. Es rentable. Mucha rentable. Eso lo leí en la sesión formal, no sé si será verdad o no, pero Estamos esperando, ¿no? aparentemente sí. Bueno, esos son los valores cronológicos al 10%. ¿Ya? Reconocemos que ese valor cronológico puede no siempre calcularse a un porcentaje del 10%, pero también debemos reconocer que nunca va a estar cero. Para probarse eso entendimos, o para demostrarlo a otra persona, hágase la pregunta. ¿Me prestaría a alguien $1.000 hoy en día a condición de que le devuelva $1.000 si falta dentro de un año? ¿Benjamín lo haría eso? No. ¿No es cierto? Porque tiene claro que le paga el fondo mutuo y por tanto lo va a poner gratis. ¿Se fija? ¿Ya? Si la respuesta es negativa, entonces esto quiere decir que $1.000 dentro de un año no son lo mismo que $1.000 en la actualidad. No obstante, si se trata de un objeto, el tarro de café, vale igual acá que acá, pero el dinero no. El dinero vale acá su precio. En este tiempo y en este otro tiempo tiene otro precio, que es la tasa de rendimiento, o la utilidad, o el interés que se paga por el impulso de ese producto. El tarro de café es el tarro de café allá y acá sigue siendo café, no pasa nada. Otro concepto que es que ya lo estamos utilizando, pero tasa de rendimiento, rédito e interés son como el mismo concepto. ¿Ya? El porcentaje de utilidad obtenido de una inversión recibe diferentes nombres. Por ejemplo, tasa de rendimiento, rédito, utilidad, ganancia o interés. Cualquiera de estos nombres es lo mismo. Lo que pasa es que la cultura financiera nos muestra y nos obliga a utilizar distintos nombres, depende de la operación de que se trata. Por ejemplo, si se trata de una operación bancaria, hablamos de tasa de interés. Pero si se trata de una operación productiva, como una fábrica o un comercio, entonces hablamos de utilidad. Pero es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque se calcula incluso con las mismas ecuaciones. Con la misma álgebra se calcula cualquier situación de tasa de interés. ¿Ya? Así que estas palabras, rédito, utilidad, ganancia, interés, tasa de rendimiento o qué sé yo, lo que vemos es lo mismo. Hasta cierto punto, esa calcula saca partido del significado exacto de las palabras. Por ejemplo, el interés se refiere generalmente al pago sobre depósitos bancarios o no capital prestado, más que a las utilidades producidas por una inversión de negocio. Si se trata de un negocio, hablamos de utilidad. Si se trata de préstamos bancarios, hablamos de interés o tasa de interés. En la literatura de economía, de ingeniería, el término interés se usa indistintamente con el de tasa de rendimiento, probablemente debido a que las fórmulas usadas para calcular el valor económico del dinero en los análisis económicos son las mismas que las fórmulas tradicionales del interés. Esa es la otra. ¿Alguna duda respecto del valor cronológico del dinero? ¿Preguntas? ¿Qué significa? Que $1.000 hoy día no son los mismos $1.000 mañana. Esa es la idea. Claro, esa es la idea. No es lo mismo. Hay el costo del capital, ¿cierto? Influye en el valor del dinero durante el tiempo. Y para poder llevar a cabo los cálculos de forma simplificada existe esta técnica que es la técnica de la escala de tiempo. Las escalas de tiempo son frecuentemente indispensables para visualizar el flujo previsto de efectivo resultante de una inversión propuesta. A continuación se ilustra una escala de tiempo, es un modelo. Esta escala de tiempo tiene 7 años, cada periodo es anual, pero los periodos no necesariamente son anuales, pueden ser meses, pueden ser semestres, pueden ser trimestres, pueden ser trimestres, pueden ser semanas, quincenas, como sea. No necesariamente son años. Lo que sí tiene que ser coherente, el interés, el periodo de interés debe coincidir con el periodo
de la escala de tiempo. ¿Ah? Acá se... Se va agregando de 500 y 500. Claro, acá tenemos años, pero no necesariamente son años los periodos, ¿ya? Pero sí la tasa de interés, cuando dice años, la tasa de interés tiene que ser anual. Si acá dice semestres, entonces tiene que ser tasa semestral. ¿Entienden? Y si es meses, será tasa mensual. Eso hay que tener cuidado, pero nada más. ¿Ya? ¿Ah? No, pero es un pago constante, porque esta plata viene de afuera, ¿ya? Pero sí, estos 500 acá no son los mismos 500 acá. Si yo cambio este 500, lo cambio para acá, tengo que actualizarlo. Y si voy de acá para atrás, tengo que ir contando, dividiendo por el interés correcto. Ya vamos a ver esa operación. Por ahora, tengamos en cuenta que la escala de tiempo es una muy buena herramienta para evaluar los proyectos de ingeniería económica. Son muy importantes. En esta escala, las unidades de tiempo son periodos de interés, no meses ni años, son periodos de interés. Entonces nosotros lo identificamos con un nombre dependiendo del periodo que sea. Pero lo importante es que la tasa de interés también esté en los mismos periodos. Si uso meses, la tasa tiene que ser mensual, lo que hacer, ¿ya? Por ejemplo, si el interés se paga trimestralmente, una inversión de 10 años costará 40 periodos de escala de tiempo. ¿Por qué? Si el interés se paga trimestralmente, ¿qué significa? Que hay 4 periodos por cada año. Si son 10 años, 10 por 4 son 40. Por tanto, son 40 periodos de escala de tiempo. ¿Ya? Por consiguiente, solo cuando el periodo de interés sea de un año, corresponderán las unidades de escala de tiempo a años. Si el periodo de interés es de un año, entonces corresponde a años. El número de periodos de interés o su fecha, si preferimos utilizar fecha, se escribe bajo la escala de tiempo. ¿Ah? Es lo que vemos acá. Aquí abajo están los periodos. Y arriba los pagos o dinero que se reciban. La cantidad de moneda corriente, ya sean dólares, pesos chilenos, UF, etc., se escriben sobre la línea en el momento en que se prevé que vayan a producirse. A veces, aún cuando va a gastarse dinero durante todo el año, se acostumbra a indicar sobre la escala de tiempo que los gastos tuvieran lugar íntegramente al final del año 1. Eso, en evaluación de proyectos se usa mucho eso. Las inversiones se ponen al comienzo del periodo y los gastos y ventas se ponen al final del periodo. Ya vamos a ver cuando estemos trabajando en el proyecto esa sutileza que estoy indicando. Las cantidades indicadas sobre la escala de tiempo se consideran como desembolso, a menos que se indique otra cosa. ¿Ya? Y son desembolsos que se escriben con signos más, que no se escriben. ¿Ya? Como decía ahí, como eran los 500 acá. ¿Ya? ¿Se fijan? Estos son desembolsos y van con signo más, al revés de lo que indicaría el sentido común, que son desembolsos hay con el signo menos. Pero es porque generalmente en la escala de tiempo se producen pagos, ¿ah? Más que dinero que se recibe, son más que nada pagos. ¿Ya? Los ingresos, cuando se producen ganancias, entonces claramente sobre la escala de tiempo mediante el uso de signos y signos. La figura 3.1 presenta una serie uniforme de desembolsos anuales que tienen lugar al final de cada año durante un periodo de 7 años. ¿Ya? Durante estos 7 años, anualmente, al final del periodo, nosotros desembolsamos 500, etc. Eso es lo que significa esta escala de tiempo. Hacemos notar que la cantidad que figura en el punto 1 es el desembolso que tiene lugar al final del año 1 y la cifra del punto 2 es la del final del año 2. Pero nótese también que el punto 1 es el comienzo del año 2 y así como también el final del año 1. ¿De qué estoy hablando? ¿Ya? Acá, la cifra que está acá corresponde al final del año 1 y la escribo ahí. Pero también corresponde al comienzo del año 2. ¿Se fijan? ¿Cuál es el comienzo del año 2? Acá. ¿Cuál es el comienzo del año 1? Acá. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿cuál será el comienzo del año 5? Acá. Y el final del año 5
acá, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces, acá cada tramo entre 0 y 1 es el primer periodo. Entre 4 y 5, ¿qué periodo es? El cuarto año. ¿Qué periodo es este? El quinto. El quinto. Y este de acá es el sexto. Y este de acá es el sexto. Comienzo del año 7, final del año 7. Así que hay que acostumbrarse a usar la escala de tiempo. Y ahora veamos los símbolos y los términos utilizados. En las fórmulas de tasa de rendimiento se utilizan los siguientes términos. DA designa una cantidad presente o actual de dinero. Sobre la escala de tiempo ocurre en el punto 0 o en cualquier otro punto desde el cual escojamos medir el tiempo. DA, como se indica, se encuentra al comienzo del periodo inicial. DA significa valor actual. ¿Ya? Ese es el primer parámetro, valor actual. Y ese valor actual se refleja así. Siempre en la escala de tiempo, 0, 1, 2, 3, 4. Acá está el valor actual. ¿Ya? Y yo cuento los periodos hacia dónde va. Si va hasta acá, por ejemplo, el valor futuro será igual al valor actual más el interés consignado en estos dos periodos. ¿Se fijan? Y por el contrario, también puede ser el valor actual, por ejemplo, el cambio empieza acá. Entonces acá también sería, desde este punto de vista, el valor actual a partir de este año. Ignoro lo de allá y es como que acá empiezo con 0. ¿Se fijan? O sea, ocurre en el punto 0 o en cualquier otro punto desde el cual escogemos medir el tiempo. ¿Se fijan? Desde acá yo mido el tiempo hacia acá. Y esto constituye también el valor actual. ¿Ya? Lo más lógico es eso, ¿ya? Pero también está esa opción de que yo empiece a contabilizar desde un lugar distinto dentro de la misma escala de tiempo. ¿Ya? Y el otro término es DF. Designa una cantidad de dinero en una fecha futura especificada. Sobre la escala de tiempo se indica en el punto N o en cualquier punto futuro hacia el que escojamos ir en el tiempo. Y DF se encuentra al final del punto medido. DF significa valor futuro. Sería ¿no? Y estaría acá, por ejemplo, o también puede estar por acá. Depende a dónde queremos llegar. Claro, puede ser como que yo cuente de aquí a acá, este es mi valor futuro, pero puede ser de aquí a acá, o también puede ser de aquí a acá, y este sería el valor futuro de. ¿Se fijan? Esa es la maniobra, ¿ya? Después, claro, lo más correcto es en el último periodo, pero también puede ser un anterior, siempre que se mida hacia el futuro. ¿Ya? Después, R, la tercera variable, designa una serie uniforme de pagos de final de periodo. Para satisfacer esta definición deben ser pagos iguales, es decir, por eso que los pagos son R, como los 500 que había en el ejemplo anterior. Deben ser pagos iguales y tener lugar al final de cada periodo. Las fórmulas se deducen solo para valor actual, valor futuro y R, que es una serie de pagos uniformes, definidas y localizadas efectivamente como indicamos antes. Aquí, para que las fórmulas sean coherentes con lo que estamos hablando, hay que respetar estas definiciones. ¿Ya? No puedo poner cualquier cosa al cantón, porque las fórmulas están reducidas según estos esquemas que estoy explicando. ¿Ya? Así que R es una serie de pagos R y R. ¿Se digan? Y ese es el monto es el mismo y ocurre a final de periodo durante una serie de periodos continuos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este caso, R, ¿ya? Ahí no se conformaría la serie uniforme sin embargo, si yo tomo en cuenta este tramo,
ahí tengo la misma serie uniforme. Claro. El primer pago es cero, por lo tanto, el primer pago ocurre a final de periodo, desde donde empiezo a comprar hasta acá. Pago en forma continua la misma suma, entonces esta sería mi serie uniforme. No necesariamente tiene que ser siempre así, que comience en cero, puede empezar también intermedio. ¿Qué pago? Correcto, el mismo monto y sucesivamente no puede faltar ninguno. Si falta uno, se compra la serie. Ya hay algo por la serie. Bueno, el último parámetro es n, que designa el número de periodos de interés. Y ahora, esto vamos a ver en la próxima clase, tenemos 6 ecuaciones para esta cosa. La primera es el factor de pago simple en cantidad compuesta. Entonces, dada una cantidad presente de valor actual, ¿cuál será su valor futuro al final de n periodos del compuesto I? Gracias a la escala de tiempo, el valor actual es conocido, queremos saber cuánto es el valor futuro al cabo de n años con una tasa de interés I. Entonces, la ecuación que me permite ese cálculo es valor futuro es igual a valor actual por 1 más I elevado a n. ¿Ya? El factor 1 más I elevado a n se llama factor de pago simple en cantidad compuesta. Esto antiguamente se usaba en tablas. Había tablas que decían n arriba, por ejemplo, o I arriba y n hacia abajo. Y otras tablas numerísticas, o las tablas de las funciones trigonométricas antiguas. ¿Ya? Y uno no había calculadora, entonces uno metía I, metía n y sacaba el valor del factor. Y tanto estos factores que si yo tabulados en esas tablas inmensas, era de recodo. Hoy día se usa la calculadora, que es muy fácil. Gente, acá no se olviden que I tiene que ir dividido por 100. Si el interés era 3%, el interés era 3 dividido por 100, o sea, 100,03. Nunca se olviden eso. Acá no va el valor entero en porcentaje, sino que tiene que ir el valor dividido por 100. El valor que dividirá. Ok. La lista roja. Gracias por revisar. Muy tarde revisar. Ya jóvenes y nada. Aranda. Barraza. Bravo. Cisterna. Urihuel. Acá. Fernández. Mauricio Jara. Alfredo Jiménez. Javiera León. Javiera León. Yamil Miranda. Carlos Morales. Felipe Parrao. Bienvenido, Felipe. Pinedo Cielo. Benjamín Ramírez. Pablo Rojas. Olga Rojas. Gino Zapati. Julio Salinas. Luciano Sepúlveda. ¿Sepúlveda? ¿No? Jan Tapia. Ronald Vega. José Vera. Jordan Villalobos. Y Ángelo Villegas. Listo. Pero agrega. O sea, no la agregué. Anótala nomás. Compartí o Vamos a jugar pádel. el Alfredo también juega. Bien, damas y jóvenes, ¿tiene clase acá? No, Tranquilo, que está. Ya.